Continuando con el tema de osteoartritis, en esta segunda parte vamos a hablar un poco sobre la patología. ¿Qué es lo que pasa en el organismo en el paciente con osteoartritis? Primero y principal, recuerden que el órgano blanco es el cartílago articular y el hueso subcondral. Entonces vamos a encontrar degeneración cartilaginosa, esclerosis del hueso subcondral, los quistes subcondrales, la formación de osteofitos marginales, aumento de flujo sanguíneo y en ocasiones puede haber sinovitis. En esta gráfica, en la cual es un corte longitudinal de una articulación, puede ser una articulación interfalángica proximal, por ejemplo, todo este borde que vemos acá es el cartílago articular del extremo de este extremo óseo y del otro extremo óseo. Y lo que vemos en el medio, la línea muy fina, digamos, sería el espacio articular. Recordar que el cartílago articular no se ve a los rayos X y por eso nosotros lo que vamos a ver es un espacio oscuro o un espacio negro que correspondería al cartílago articular. Desde el punto de vista de los cambios histológicos que vamos a ver en el paciente con osteoartritis, entonces recuerden que en la parte anterior habíamos dicho que la superficie articular es una superficie lisa, brillante, justamente es las características que hacen que haya un excelente juego entre el extremo de un hueso y otro, por lo cual cuando se suceden los cambios como la fragmentación del cartílago, las fisuras del cartílago, la presencia de microcristales que también están involucradas en la etiopatogenia de la osteoartritis, el remodelado óseo, la microcirculación y la esclerosis y osteonecrosis del hueso subcondral. Una cosa que es importante, que también lo dijimos, es importante recordarlo, que ya lo habíamos comentado, es que el cartílago articular es un tejido aneural y avascular, por lo cual él no se regenera. En el cartílago osteoartrósico entonces vamos a encontrar los cambios morfológicos como fragmentación, ulceración del hueso subyacente, la exposición ósea, la formación de osteofitos marginales y también un aumento en la celularidad del tejido tratando de recuperarlo. En cuanto a la biomecánica, igualmente sabemos que cualquier alteración que rompa los mecanismos de funcionamiento normales de una articulación pueden producir una osteoartrosis temprana, dentro de las cuales están la alteración de las fuerzas tensionales y compresivas, hay la capacidad de fricción entre un hueso y otro, la permeabilidad hidráulica y la rigidez del hueso subcondral. También habíamos comentado anteriormente que la rigidez del hueso subcondral, o sea, la esclerosis subcondral, va a estar indirectamente relacionada con la osteoartritis. Por eso en los pacientes que tienen osteoporosis, teóricamente, tienen menor frecuencia de osteoartritis, sobre todo de osteoartritis de cadera. ¿Cuáles son las alteraciones radiológicas que vamos a ver en el paciente con osteoartritis? Esto es una cosa que no se les debe olvidar nunca y que cada vez que ustedes vean una radiografía deben tratar de buscar estos hallazgos radiológicos para hacer su diagnóstico de osteoartritis con total certeza. La disminución asimétrica del espacio articular, también llamado pinzamiento articular, la esclerosis subcondral, que lo vamos a ver a los rayos X, lo vamos a ver como una zona mucho más blanca, más densa, la formación de osteofitos marginales, que son neoformaciones óseas, los quistes o geodas, que se forman en las subyacencias en el espacio yuctaarticular, por decirlo de alguna manera, y las luxaciones articulares o algún otro tipo de deformidades. Desde el punto de vista clínico, cuando nosotros examinamos a un paciente con osteoartritis, una de las cosas típicas que nosotros vemos son los nódulos de Heberden, que son los nódulos que se encuentran en las articulaciones interfalángicas distales, e igualmente los nódulos de Bouchard, que se encuentran en las articulaciones interfalángicas proximales. Es importante recordar que la osteoartritis afecta interfalángicas distales, nódulos de Heberden, e interfalángicas proximales, nódulos de Bouchard. Muy raramente se afectan, en casos muy especiales, las metacarpofalángicas y en mucho menor frecuencia los carpos. Generalmente, si vemos afectación de interfalángicas distales e interfalángicas proximales, debemos pensar en pacientes con osteoartritis. La risartrosis es la artrosis justamente de la primera articulación
carpo, la trapecio metacarpiana. Esta es la primera carpo metacarpiana. Entonces el trapecio con el metacarpiano. En esta zona es una zona donde se ve igualmente lo que habíamos dicho antes, la disminución del espacio articular de forma asimétrica. Vean que aquí está disminuido, aquí todavía queda cartílago. La esclerosis subcondral, que es esto mucho más blanco que se ve acá, y la formación de osteofitos marginales. Esto da mucha sintomatología porque el primer dedo de la mano es el que justamente con el segundo dedo hacen la pinza y justamente allí da mucha sintomatología produciendo dolor en esa zona. Un cuadro esquemático para tener presente qué es lo que sucede en la cadera. Esta es una cadera normal donde nosotros vamos a ver el acetábulo, vamos a ver el cartílago articular, vamos a ver la cabeza femoral, la cabeza femoral y el fémur. Cuando sucede la osteoartritis, ¿qué es lo que sucede? Se va perdiendo las características normales del cartílago articular, se va desgastando, por decirlo de alguna manera, y se va estrechando el espacio articular, el cual puede ser estrechado de manera excéntrica o concéntrica de acuerdo a las características clínicas que presente ese paciente. Desde el punto de vista del laboratorio, ¿cuándo debemos pensar en osteoartritis? Primero, como habíamos dicho en el capítulo anterior, que no hay compromiso sistémico, por lo tanto, generalmente nosotros vamos a ver una velocidad de sedimentación normal o que no pase de 20 milímetros la primera hora. El factor reumatoide generalmente está negativo o menor de 1 en 40. Recordar que probablemente lo hayan visto en otras clases, que un 20% de la población normal puede tener un factor reumatoide positivo a diluciones bajas. Por esto, nosotros no nos podemos sorprender de que un paciente pueda tener 1 en 20, 1 en 40 y tener una osteoartrosis. Pero básicamente debemos esperar encontrar el factor reumatoide negativo. Desde el punto de vista del estudio del líquido sinovial, vamos a encontrar un líquido sinovial mecánico. ¿Qué significa esto? Que es un líquido sinovial claro, viscoso, con menos de 2.000 células por milímetro. Por milímetro. Eso quiere decir que es un líquido mecánico, a diferencia del líquido inflamatorio que tiene más de 2.000 células. Y la rigidez articular es menor de 30 minutos. Desde el punto de vista radiológico, ¿qué vamos a encontrar? Repitamos, entonces, disminución asimétrica del espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos marginales, quistes o geodas y luxaciones u otras deformidades. Acá en este estudio radiológico podemos ver claramente la afectación de las articulaciones interfalángicas distales con disminución del espacio articular,